El presupuesto pasó prácticamente sin sobresalto en los mercados, pero saca chispas en la oposición política. Hoy se aprobó ya la ley de ingresos en lo general en una sesión muy ríspida en la que el PRI se retiró alegando violencia física y verbal y falta de condiciones democráticas para seguir con la discusión del dictamen y la votación en lo particular. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, de este proceso, el proceso que marca la semana, la aprobación del presupuesto para 2019 y dentro de él también la retractación del presidente López Obrador, que admite un fallo en la asignación presupuestal a las universidades, que dice se va a corregir y las dejará con el mismo presupuesto que el año pasado, solo con el aumento de la inflación. Todos estos elementos están alrededor del presupuesto, que seguramente va a ser uno de los documentos que mayor envergadura tengan para trazar el primer año de gobierno de esta nueva administración. Soy José Buendía y le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Le dejo también mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus críticas, sus comentarios y ahora sí, vamos pues rápido a ver estos datos para arrancar con nuestro debate. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó su primer presupuesto para 2019 con un giro social en la reasignación del gasto para responder a las promesas de cambio de sus votantes, pero con cuentas estables para tranquilizar a los mercados e inversionistas sobre el cuidado de la estabilidad macroeconómica del país. El presupuesto fue bien recibido en general por los mercados, después de semanas de turbulencia y volatilidad del peso. La propuesta conformó la voluntad de lograr un superávit primario de 1% del Producto Interno Bruto, el mayor desde 2008, y mantenerlo hacia 2024, es decir, se ofrece disciplina fiscal a lo largo de todo el sexenio. Los proyectos que ofreció López Obrador en campaña recibirán 252,000 millones de pesos en 2019, comenzando por la pensión para adultos mayores con 100,000 millones de pesos, que permitirá duplicar los recursos que reciben los adultos mayores a fin de tener una vida digna. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con 44,3 mil millones de pesos para dar oportunidades de trabajo y estudio a 2,6 millones de jóvenes. Y por otro lado, diversos proyectos de infraestructura ferroviaria, carretera y aeroportuaria por 30,4 mil millones de pesos que potenciarán la conectividad interna y con el exterior. Los principales beneficiados son el rubro de defensa, que se hará cargo de la seguridad pública, así como el sector de hidrocarburos para el rescate de Pemex y el turismo, mientras que los más afectados son la Procuración de Justicia, los órganos autónomos y las universidades, cuyos rectores han exigido que se revise el presupuesto para los centros de enseñanza superior. En el marco del presupuesto, el gobierno y la iniciativa privada aprobaron el mayor aumento del salario mínimo, a pesar de que el presupuesto ofrece una estimación de crecimiento reducida y en línea con el 2% de las últimas administraciones. El presupuesto será atractivo para la inversión privada y suficientemente consistente para los tiempos difíciles de la economía mundial. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseveró que para 2019 los aumentos que se esperan en la recaudación van a descansar no en los cambios de las tasas, sino en la eficacia recaudatoria del SAT. La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, afirmó que solicitarán una reunión con el subsecretario de Hacienda para detallar con mayor énfasis la información de la deuda. El sector patronal advirtió su preocupación que con el presupuesto limite a los contrapesos naturales del Ejecutivo. Destacan las reducciones en los ramos autónomos con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Transparencia. Añadió que en materia de seguridad se enfatiza la militarización porque se observan aumentos importantes en el presupuesto de Sedena por la implementación de la Guardia Nacional, mientras que se reduce el presupuesto para la PGR, Marina y la Policía Federal. En términos generales, la Coparmex describió el presupuesto como austero, que redistribuye el gasto en forma interna para darle énfasis a la política social. López Obrador dijo sobre el reclamo de las universidades que la inconformidad es debido a la reasignación del presupuesto y el plan de austeridad del gobierno. Sin embargo,
enfatizó que se entablaría un diálogo con los rectores. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Una tarde muy ríspida ya en el Congreso, en la aprobación de la ley de ingresos. Como le comentaba, el PRI se salió por reclamar falta de condiciones para el diálogo democrático, a pesar de que ya había sido aprobado por Morena, básicamente sin tocarle una coma en lo general ese documento, y estaba por entrar o por empezar la discusión de los casos en particular. Pero un día muy intenso. En la mañana también se reunieron los rectores allá en San Lázaro con diputados de la Comisión de Hacienda para reclamar lo que luego López Obrador aceptaría como un error y ofrece restituir el presupuesto de las universidades con un incremento de inflación al mismo que habían tenido en 2018. Vamos a entrarle a este tema, que es el que creo que está copando todos los medios y los espacios informativos, y me da muchísimo gusto. Héctor Villarreal, presidente del CIEP, muchas gracias, y además de la Escuela de Gobierno del TEC, lo digo para que no se nos vayan a enojar ahí los del LEGAP. Pepe Hugo. La Escuela de Gobierno. Muchas gracias, Héctor. Al contrario. Un placer tenerte aquí. Y Javier Santiago, mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Electoral, expresidente. Con gusto estar aquí compartiendo electoral. la mesa con ustedes. Igual. Oye, un placer, Javier. Necesito empezar contigo porque, a ver, sí da la impresión de que este es un gobierno que casi está, perdón la redundancia, pero gobernando en la plaza pública. De hoy en la mañana a la tarde, prácticamente ha estado comunicándose con los interlocutores, con los actores afectados del presupuesto, pienso en las universidades. Tú estuviste en la reunión hoy en la mañana. Ya a esta hora, después de la reunión de hoy en la mañana de los rectores ahí en la Cámara, el presidente ya corrige la postura. ¿Cómo ves en términos políticos o de política de comunicación? Yo diría dos cosas de entrada de la reunión de hoy por la mañana. Bueno, en primer lugar, esto. Lo primero es de que los rectores pusieron el acento en la relevancia que tiene la educación superior pública, pues, para el desarrollo del país. Y también como una alternativa de movilidad social, aunque en esto ha disminuido su capacidad la educación como un mecanismo de movilidad social, existe todavía. Y luego está el asunto de que el presidente, cuando era presidente electo, el 15 de agosto tuvo una reunión con la NUYES y su compromiso fue el respetar el presupuesto de 2018 y incrementarle lo de la inflación, y si se podía, algún poquito más, ¿no? Así en esos términos. Una pizcachita se alcanzaba. Se alcanzaba, sí. Ajá. O sea, en esos términos así genéricos. Y entonces sí hubo señalamientos en distintos tonos de que, pues, pedían que se cumpliera la palabra, que el presidente cumpliera su palabra, del compromiso que había hecho frente a los rectores el 15 de agosto. A ver, hasta donde recuerdo, una de las rectoras incluso impugnó la palabra, dijo, nos mintió, nos dijo una cosa y luego nos está diciendo la contraria. La rectora de la Universidad de Querétaro, que además es la única mujer como rectora que existe en el país. Y la más echada para adelante, por lo que se ve. Sí, los otros rectores o los rectores que intervinieron en distintos tono tal vez, pero también plantearon varios de ellos el asunto del incumplimiento de la palabra empeñada. Entonces, esos fueron los dos factores relevantes. Ahora, mediáticamente, bueno, yo te comentaba hace un momento, bueno, yo estuve ahí en la mañana, pero hay cosas que uno no percibe en el momento. Digo, estaba lleno de prensa, de cámaras, pero quienes estábamos ahí no nos percatamos de la repercusión mediática que esta mañana esa reunión tuvo. Y creo que el resultado de esta repercusión mediática, pues, es la aclaración que ha hecho el presidente a que fue un error. Pero es preocupante que en el caso de la educación superior ya sean dos errores muy delicados: el de la iniciativa de reforma constitucional del artículo 3º, en donde se eliminaba la autonomía, y ahora Yo en su momento
puse un Twitter que no es función del presidente estar corrigiendo los errores de quienes están encargados, no sé quién, pero quienes están encargados de llevar a cabo estas actividades específicas. Creo que políticamente pues es cargarle la mano demasiado al presidente si no hay un trabajo eficaz, asumiendo que fueron errores, ¿no? Y sí, a ver, y sí llama la atención porque, voy contigo, Héctor, creo que si algo ha reflejado este presupuesto, creo que hay bastante consenso en ello, es que es un presupuesto que está bien hecho. En general, los comentarios que yo he oído es que ha sido consistente, incluso más allá de lo que uno haya leído o no, pues creo que los mercados al menos no hicieron mayores aspavientos, que es donde mayor temor había y son los que menos se han movido, a diferencia de las chispas que está generando en el Congreso. Mira, tienes razón, pero yo quisiera como que dividir la discusión en dos partes. Incluso el CIEP hoy presentó y está disponible en la página. Cumplimos con nuestras 72 horas de un análisis que no es un resumen. Hicimos un análisis del presupuesto, del paquete económico completo. Y lo que le comentaba a tus colegas es que normalmente cuando recibimos un paquete económico, nosotros le pedimos al equipo que durante 2 horas lo estudie, después tenemos una reunión, y es un primer impacto para entender qué tipo de filosofía trae el paquete. Aquí nos llamó mucho la atención que yo creo que hay 2 filosofías, Pepe, Javier, en este documento. ¿2 filosofías? 2 filosofías. Eso lo hace más complejo, en lugar de una sola línea. O sea, ¿mezcladas quieres decir? No, se superponen, en paralela, no se contraponen, pero yo creo que van en paralelo. Ajá. La primera tiene que ver con una programación financiera y yo creo que es lo que le gustó mucho a los mercados. La programación financiera de este paquete, pues yo creo que es impecable. Supuestos macroeconómicos muy razonables, todo está cuadrado, no le vas a ver cosas raras. El tema del déficit. Que lo que está ofrecen hasta 2024. Números consistentes, estimación de ingresos reales, pronósticos para los siguientes 5 años mucho más creíbles, que ahí se empiezan a marcar diferencia con lo que habíamos visto en los últimos paquetes económicos. Esa es la primera. La segunda ya tiene que ver con lo que estamos denominando coloquialmente PGnomics, que yo creo que es las cosas que le gustan al presidente. Y aquí hay 2 grandes columnas. Una tiene que ver un replanteamiento del gasto social, donde hay un cambio importante, se desmantelan programas tradicionales para reemplazarlos por transferencias monetarias directas. Directas. Directas, que si nos da el tiempo ahorita lo platicamos. La segunda es una inversión muy importante en infraestructura que la intentaron, pero el dinero no les dio. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo? Yo creo que este paquete tiene una cuestión que no debemos de dejar de ponderar. Se le cerró mucho el espacio fiscal, entre aumento en pensiones, servicio de deuda, las participaciones. Y cuando el presidente, incluso el superávit primario de 1 punto PIB, cuando el presidente dice, ¿sabes qué? Mis programas prioritarios son A, B, C, D, la única forma de que esto cuadrara era con recortes en E, F, G, H. Y es lo que estamos observando. Hay una serie de recortes en muchos temas sensibles. Pero no, aritméticamente no era evitable. Ahora, fíjate qué interesante. A ver, 2 líneas básicamente. Una para responder, digamos, a las promesas del cambio o a sus votantes. La parte, tú llamaste PGnomics. Y la otra, la parte de los números macroeconómicos para dar el mensaje de estabilidad y de tranquilidad a los mercados. Y de que el paquete estaba hecho seriamente. Parece que eso fue suficiente para convencer a los mercados. Pero no fue suficiente para convencer al Congreso, ni tampoco a los afectados. Estamos hablando del presupuesto, no solamente el documento que presentó el Ejecutivo, sino el proceso para la aprobación allá en el Congreso. Decía Héctor, Javier,
manda dos mensajes, uno a sus votantes y otro a los mercados, pero en el Congreso están leyendo quizá de una manera distinta. Y la primera lectura que están haciendo es que no quieren ser, digamos, convidados de piedra en el proceso de aprobación. Hoy el PRI se retira del proceso porque aduce que no los están dejando tocar ni una coma. Mira, voy a decir algo que pues es de perogrullo en política. El diálogo es esencial. Permitir el diálogo no significa que prevalezca la opinión de la minoría. Pero también las minorías generalmente plantean también aspectos sensatos. Hay aspectos sensatos. Entonces, y eso es lo que la mayoría debe de valorar. Valorar si lo que se está proponiendo es sensato, que seguramente, referiré a aquel viejo adagio de que lo que resiste apoya, propuestas que probablemente hasta fortalezcan el proyecto de la mayoría, pero se cierran y entonces no hay esa posibilidad de escuchar a los otros y entonces retomar lo que pudiera fortalecer hasta su propio proyecto. Estamos hablando de la política real. Ahora, real, sensata. La insensatez lleva a cerrar las posibilidades del diálogo. Creo que eso no es saludable para la vida republicana del país. Sí, es que parece, digo, no es una justificación en modo alguno, pero parece que me da la impresión, por poner una figura, que este presupuesto es como un corset tan entallado y tan, digamos, jalado de los hilos, que no quieren que se mueva ni un poquito porque se les descuadraría. ¿Te parece que incluso en ese escenario sería justificable la falta de diálogo? ¿O la falta de atender a las minorías? Mira, yo no soy experto en análisis político, pero a mí me parece que estaría yo muy de acuerdo con lo que dijo Javier, muy de acuerdo. Yo creo que hubo dos factores que detuvieron esto. Uno, sí hay cierta prisa, casi un vértigo por querer que todo empiece. Y yo creo que se necesitan análisis posteriores para saber por qué. Porque a lo mejor alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Es que alguno de los 3 o 4 programas insignias lo pudiste haber postergado un año y que esa bolsa fuera la de el arreglar estas voces sensatas con estos proyectos sensatos que vienen desde las minorías. No se hizo, definitivamente. O sea, de que dices, está justo cuadrado. No hay ese margen. No hay margen. Ni hay margen, ni quiso el gobierno sacrificar ninguno de sus principales promesas. No, yo creo que tenían miedo de algo, que me parece que es el segundo factor. Ajá. Este es un calendario muy peculiar, a diferencia del de un paquete económico normal, que el proceso dura 14 semanas. Aquí incluso lo llevaron eso sí fue por elección, hasta el límite. Se entregó el 15 en la tarde. Entonces dejas 16 días para aprobar. En el momento que tú descuadres algo, yo creo que se iban a levantar muchas manos diciendo también esto, y no les iba a dar el tiempo. Y creo que los recursos tampoco. Eso no quiere decir que se justifique o que te deje un mal sabor de boca, incluso hasta un legislativo muy en un segundo plano. En mi opinión, eso no es sano. Bueno, y es un poco el reclamo que te adelanta. Circula un calendario en que la aprobación del presupuesto sería el fin de semana. El 23. Ajá. El 23. Bueno, pues ¿por qué no llevarlo al 31? Digo, ya que estamos en la austeridad republicana y en el compromiso republicano. Que nadie se vaya de vacaciones. No, digo, yo he sido servidor público y cuando está el presupuesto uno no sale de vacaciones, uno está atento al asunto. Sí, entonces, una semana más para intentar dialogar, para intentar cuadrar algunas cosas que nos pudieran parecer, que pudieran ser sensatas, pues creo que no está de más, porque creo que esta rispidez que se está construyendo va a tener un resultado en las elecciones intermedias. Y creo que aquí es donde alguien
un economista me dijo, pues la economía era una decisión política, no necesariamente técnica, y que eso es lo que tienen que calcular, las repercusiones son políticas. Bueno, y porque además tampoco se está pudiendo, tampoco lo están logrando. Ahí está el caso de las universidades. Hoy se reunieron en la mañana con la Comisión de Hacienda. El López Obrador ya está rectificando en la tarde. Entiendo que mañana o el jueves. Mañana a las 6 de la tarde hay reunión de la NUIES con la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Claro, ahí tienes uno de los sectores que no habían sido suficientemente escuchados. Traían la promesa desde agosto. Pero tienes otro que lo señalábamos hace rato en la mesa: los campesinos. ¿De qué tamaño es el recorte de los campesinos y los órganos autónomos y la Procuración de Justicia, hasta donde logro ver? La parte de energías renovables. Y energías renovables. Que ahí eso al piso, ¿no? Ecología. Sí, la parte de ecología quedó muy Medio cuestionable. ambiente no es prioridad. No, incluso salvo las hidroeléctricas. Que yo creo que ahí, con lo de las hidroeléctricas, pudiéramos decir, ok, muy bien, pero cero inversión en transmisión. Y además pues está el problema. A lo mejor era sensato, digo, se valdría la pena discutirlo, decir, ¿sabes qué? Vamos a apostarle a producción de petróleo porque nos da dinero, ok, sí. Pero el mensaje es de estamos volviendo a carbonizar la economía y que era de las cosas donde el país parece que ahí la llevaba. Entonces no deja tampoco muy buen sabor de boca. A ver, ese es un punto importante, ¿no? Sobre todo cuando además en el mundo se está cuestionando el pacto, el Acuerdo de París. Y donde México iba muy bien. Y donde México iba avanzando. Traemos algunos sectores que me preocupan. Uno, lo decíamos, el campo, también los órganos autónomos, analizando las grandes pinceladas del presupuesto y sobre todo el proceso político allá en el Congreso para aprobarlo. Héctor Villarreal, tú traes dos preocupaciones: campo y pensiones. Me llama mucho la atención el problema de pensiones, Pepe. Estamos obligados a que sea una de las grandes reformas de este año. A ver, son las pensiones del billón de pesos. Nos vamos a gastar solamente como gobierno federal 1 billón de pesos en pensiones. Entre beneficio definido, la parte de contribución definida, la parte no contributiva y la parte de discapacitados. Suma el billón. Entonces, ¿qué es toda la recaudación de IVA? Por eso, y lo peor... sea, todo lo que vamos a recaudar de IVA lo vamos a poner directamente en el pago de pensiones. Es correcto, pero más aún, si nosotros no hay una reforma este año, nosotros como centro proyectamos que para 2020 este gasto en pensiones aumenta 6%. La economía está creciendo al 2%. Esto quiere decir que cada vez se va a comer una parte más grande del pastel. Un aumento brutal. ¿Y campesinos te preocupan? Porque Javier está también preocupado con el tema. Está viendo movilizaciones el próximo año, ¿será? ¿Lo ves en ese punto? Me gustaría ver si hay un desmantelamiento del programa especial concurrente, ¿con qué se sustituyó? No lo veo. No lo ves, o sea, están quedándose en el aire. No veo el diseño está lo de los árboles maderables y en el sur, y está lo de los precios de garantía, que es un programa chiquito que no sé si sea la mejor idea, es discutible. Tendríamos que esperarnos a que se presente un plan ahí que no está. Y los otros grandes perdedores, sin duda, Javier. No, bueno, órganos autónomos, bueno, PGR, justo cuando se está transitando hacia la Fiscalía General. Bueno, creo que hay un déficit muy grande en la Procuración de Justicia y en la justicia. O sea, en ambas. En ambas. Ajá. Y hay que decirlo con franqueza, hay corrupción en ambos espacios, ¿no? Digo, cualquiera que tenga cualquier incidente, principiando con la policía preventiva, la de tránsito, es para extorsionarte. Y luego, si vas a un ministerio público por cualquier asunto, hace falta, te hacen así, esta seña, hace falta lubricante para que el trámite pase, funcione. Entonces, ¿y eso cómo se puede contener? No hay propuesta de cómo contener esto.
hay una parte de salarios, hay una parte de cultura, hay otra parte de capacitación, o sea, son muchos factores y hay una parte muy relevante de vigilancia de los órganos que tienen la responsabilidad de vigilar. Algo que ahora está saliendo mucho a la luz, pero que cualquier abogado litigante puede dar testimonio de estas dificultades frente a los jueces, frente a los secretarios, todo funcionario en el ámbito judicial, o bueno, no todo, muchos solicitan lubricante. Entonces, ¿cómo atender esto? Bueno, sobre todo si se debilitan los contrapesos. Y la profesionalización de las procuradurías o de las fiscalías de ahora en adelante. Digo, es muy relevante. ¿Para qué? Pues para investigar los delitos. Muchos de los delincuentes que salen libres son por deficiencias en la integración de las averiguaciones previas. Pero a veces por falta de profesionalización o por corrupción. Pero fíjate qué interesante, de los 250,000 millones para los programas del López Obrador, las promesas de campaña, cerca de 160,000 lo ocupan programas sociales, tú decías un giro importante que da el presupuesto, sobre jóvenes y sobre pensiones a adultos mayores. Sí. Ese dinero se va a canalizar, tú lo decías hace rato, de manera directa. ¿Eso va a ayudar a lo que estaba hablando Javier, el tema de la corrupción, a pesar de que se pierden mecanismos de vigilancia y de rendición de cuentas? ¿O de exigencia, instituciones que lo exijan? Depende mucho cómo se implementa. Pues van a ser directo a través de bancos. Bueno, pero a ver cómo se integran padrones, esperemos que sean transparentes, la parte de la bancarización la vemos bien, la vemos como una oportunidad. Ahora, te estás metiendo a otro tema, se apoya a adultos mayores, se apoya a jóvenes, pero sí hay un vacío en medio. Entonces, este tipo de políticas que se están implementando, para bien o para mal, generan redistribuciones intergeneracionales. Absolutamente. Y yo creo que ese es un tema que le hemos puesto muy poca atención. Ahora, pero esto compensaría, ¿no? Los más afectados, digamos, generacionalmente han sido jóvenes y viejos, ¿no? Mira, yo no estoy tan seguro. Desde el punto de vista, no quiere decir que entre la población de mayor edad no haya un desamparo, yo no me atrevería a decir eso. Sí. Pero por una cosa u otra, me llamaba mucho la atención hoy en la mañana, nos decía, bueno, pues es que a lo mejor con becas y todo esto se le va a hacer justicia a los millennials. Pues no, resulta que es la colita de los millennials. Y de repente el tiempo pasó y se nos olvida que en un par de años los millennials empiezan a cumplir 40. Claro. O sea, esto va a la generación ya que está abajo de los millennials. Y otra vez, en el fisco, traemos números en CIEP, los grandes perdedores vuelven a ser los millennials. Con el pequeño detalle que es la generación más grande en la historia del país. ¿Los queremos enojados? No. Al rato que empiecen a votar, porque decir, oye, yo estoy ahorrando para mi pensión, tengo que pagar los de los demás, me toca este giro en el sistema de salud. A mí no me toca ninguna de los programas sociales. No me diste programas sociales. Ahí queda, Pepe. Pero... No, ahí hay una pequeña bomba de tiempo. Me estoy yendo rapidísimo. Pero además, lo que hace falta es crear fuentes de trabajo a donde se canalicen los jóvenes. Porque si vas a interrumpir. No, vienes. No, porque ese es el cuello de botella. Yo pongo un ejemplo muy claro, lo vivo en la universidad con los alumnos. Los recortes presupuestales en el sector público, en los congresos, en los organismos autónomos, le está cerrando la puerta a los jóvenes de las universidades, de las áreas de ciencias sociales al menos, que tenían la posibilidad de hacer sus pininos como asesores en el Congreso, en local, en el Congreso Federal, en instituciones públicas, en el gobierno federal. ¿Esa posibilidad se ha cerrado? Sí, claro. ¿O está bastante cerrada para no ser absoluto? ¿Tu conclusión a partir de eso? Ya no estamos yendo. Bueno. Cerrar la puerta, ¿qué significa? No, pues significa crear tensiones en el mediano plazo. Eso va a terminar en un conflicto. Y también coincidirías, intergeneracionales. Sí. Por ahí ves la parte más
Sí. conflictiva del país. Y el asunto del campo, digo, en este momento no va a haber movilizaciones campesinas. Cuando sientan el impacto el año que entra de la supresión de ciertos programas que eran, digamos, la sobrevivencia, pues veremos qué reacciones hay en el campo. No hay una organización en el campo nacional, o sea, está disperso, pero hay un factor que es muy importante, hay mayor libertad de organización, eso sí hay que reconocerlo el día de hoy, y eso puede ocasionar que haya organización campesina el año próximo y movilizaciones, pues buscando que se respeten sus demandas. Hay que del vaticino, parece que es un presupuesto que se aprobará ahora, pero va a seguirse discutiendo y viendo, a pesar de cualquier cosa, el próximo año con los efectos que tenga. Muchas gracias, Héctor, ya me voy. Un placer haberte tenido, de verdad. Al contrario. Héctor Villarreal, presidente del CIAP y además de la Escuela de Gobierno del TEC. Muchas gracias, Javier. Santiago, como siempre, un placer haberte tenido, profesor investigador de la UAM, ex consejero electoral del INE. Ya nos metimos a tu antigua casa, pero sí son de los golpeados. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ya nos sobraron, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.